Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, que desde este momento comienzan a conectarse a esta transmisión en vivo a través de las redes sociales, a través de la red social Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live y bueno, desde aquí comenzando su programa que hemos dado en llamar tiempos apocalípticos, el cual tiene que ver con los tiempos, pero especialmente con los tiempos proféticos, escatológicos, que comenzaron a marcar el fin de los tiempos, sobre todo el fin de los tiempos de la era de los gentiles. Estamos comenzando a transitar este fin de los tiempos de la era de los gentiles. Y desde ya, bienvenidos a todos los que se empiezan a sumar a lo largo, a lo ancho del país, fuera de nuestro país, a todos los que se conectan desde otros lugares del mundo también. Así que muchas gracias por estar allí. Y quiero este tiempo de estar compartiendo y de poder compartir, valga la redundancia, este tiempo que hemos atravesado juntos, que hemos dado en llamar tiempos apocalípticos, donde estamos estudiando la palabra de Dios y todo lo que la Biblia nos dice en relación a los últimos días, sobre todo los últimos días de la humanidad, como la conocemos a este tiempo, los últimos días de la economía, como la conocemos a este tiempo, y los últimos días de la tierra de la iglesia transitando por esta tierra, porque sí estamos asistiendo en vivo, en directo y a todo color a lo que es los últimos minutos de la iglesia, de la novia de Cristo aquí en la tierra. También se termina un tiempo para esta iglesia, la amada de Jesucristo, porque se termina la oportunidad que el Señor le dio a su iglesia para predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y para la sorpresa de muchos que siempre entendieron que ese versículo que dice: y será predicado el Evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin, se encuentra en San Mateo. Se ha enseñado muchas veces como un versículo misionero, y sí lo es, pero que no es la iglesia la que va a terminar esa predicación, sino son los 144.000 salvados. Así que los 44.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Así que desde ya estamos viviendo y disfrutando del tiempo, de estos últimos minutos que le queda a la iglesia sobre la tierra, acercándose ya a lo que Cristo mismo dijo: la hora viene y la hora es cuando no podrá hacer esta tarea. También hay un pasaje que tiene que ver proféticamente con estos tiempos, y es cuando el Señor, el dueño de una viña, va a las plazas, busca trabajadores a la mañana y le dice: ve a trabajar en mi viña y te pago el salario de un día. Y va un grupo de gente, al mediodía va nuevamente, encuentra otro grupo de jóvenes, los envía también a su viña, le promete el salario completo. Y va a la tarde, casi al caer el sol, y encuentra otro grupo de gente, le dice: ¿qué hacen ustedes aquí? Vayan a trabajar a mi viña. Y también le promete el salario completo, aunque fueron los trabajadores ya de la tarde. Y el Señor cumplió en la paga, para el que fue en la primera hora como para el que fue en la última hora. Nosotros somos esos obreros de la tarde, de la última hora, lo que casi con los últimos rayos del sol de justicia que comenzó a alumbrar, y eso conversábamos con mi hermana hoy hace un rato,
del sol de justicia que comenzó a alumbrar hace 2 años. Con esos últimos rayos de ese sol de justicia que estuvo iluminando a la tierra, y no que Jesucristo lo representa el sol, porque el sol es demasiado pequeño, tan insignificante, además de haber sido creado por Él, como para representar a Cristo. Y es muy interesante todo estos simbolismos, y podemos decirle, y desde ya, buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Un gusto estar empezando nuevamente esta programación juntos. Buenas noches, querido pastor, buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar ahí, viéndonos, ya mandándonos mensajes. Gracias, Celestino, por estar con nosotros y acompañándonos en este tiempo que estamos haciendo. Saludos a toda la familia Climicín que está allí, a doña Ani. Y en verdad, ansiosa por que Dios algo va a hacer en nuestras vidas. Realmente un tiempo precioso. Saludo también a la familia que está aquí con nosotros, atento, cada uno cumpliendo su labor, y desde ya anunciándoles que en este día, domingo, el primer día de la semana, el último, como usted quiera llamarlo, según como sea nuestra tarea, bíblicamente es el primer día de la semana, el día domingo, porque para la Biblia el último día de la semana es el día sábado, el día en que el Señor descansó de toda su tarea. El primer día es el día domingo, pero para ustedes el primer día, ¿de acuerdo a qué día trabaja? Porque dijo el apóstol Pablo que el que guarda el sábado para el Señor guarda, y el que guarda el domingo para el Señor guarda, que en eso no hay ninguna objeción, y algunos no pueden por su trabajo ni guardar sábado ni guardar domingo, y bueno, el que guarda el lunes, pero aparte un día para Dios, que es lo importante de este mensaje. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, qué gusto de estar compartiendo con ustedes este tiempo, estos tiempos apocalípticos, estos estudios bíblicos donde se completa, donde hemos tratado los temas, algunos de los temas, porque no lo hemos tratado ni en cantidad ni en profundidad, a los temas escatológicos de los que se refieren a la profecía de los últimos tiempos, sino que hemos pegado un pantallazo de todo lo que se refiere a esto. Así que desde ya, gracias por estar allí. Vamos a comenzar orando en esta noche. Hoy tenemos la lectura bíblica bastante extensa, y si bien lo pudiéramos abreviar, pero me gustaría que pudiéramos compartir, porque es muy rico, muy interesante todo lo que vamos a leer de la lectura bíblica, aunque lo que me interesa está en los últimos versículos del capítulo 4, o no los últimos versículos, pero ya del versículo 40 en adelante del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, con una profunda profecía en este relato, en esta historia contada por el evangelista, por el apóstol Juan. Así que desde ya, gracias damos a Dios por esto, y vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Dice la Biblia que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando invocamos el nombre del Señor para pedir perdón por nuestros pecados, pero también cuando invocamos el nombre del Señor como fuente de inspiración, como fuente de protección, como fuente de sanidad, vamos clamando al Señor en este momento. Oramos: Señor, en el nombre de Jesús, queremos ya darte gracias, Señor, por este momento, por comenzar este programa más, Señor, y adorarte y bendecirte y glorificarte, Señor, por
privilegio de estar haciendo este programa. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda obra. Así que gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos mientras te pedimos, Señor, que nos guardes, Señor, que nos guardes del mal que viene sobre la tierra, que nos mires como a tu iglesia y nos guardes de todo el mal, porque todo lo que hasta aquí hemos sufrido ni se compara con el mal que vendrá sobre toda la humanidad. Por eso te pido que nos guardes, que vengas pronto a buscarnos. Bendiga, Señor, a toda la audiencia y a cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana a los enfermos, Señor, porque hasta el último minuto tú harás milagro con lo que todavía estamos aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, oro por los huérfanos, por la viuda, por los hombres que están solos, Señor, que extrañan a su familia, Dios mío. Bendice, Señor, para también hombres y mujeres solos, que de alguna manera, sea por el coronavirus o por otro problema, están aislados de sus seres queridos, Señor. Yo te pido que le traigas consuelo y le abras una puerta. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Realmente muy interesante. Y yo tengo un motivo enorme para dar gracias a Dios, en primer lugar, y a todos ustedes, a todos los que están ahí, a todos los que se han sumado, que han estado fielmente, cada programa, como Gloria Beatriz, como Cristóbal, como Neisa en Canadá, como otros hermanos que han estado casi todo el tiempo compartiendo con nosotros, como Celestino, que no se ha perdido una sola, como Pablo Enrique Feldman, que ha estado siempre allí, como la familia Climicín, como nuestros hijos. Es decir, hay un montón de gente a quien debo agradecer profundamente en este día, porque hoy, sin darnos cuenta, estamos ya, no sé si decir celebrar, pero estamos alegres porque estamos comenzando el programa número 40. Y para celebrar el programa número 40, hoy hemos comenzado a subir, y aquí también me enseña la familia, los niños que nos han apoyado en todo tiempo y siempre fueron parte de toda la programación, toda mi familia querida. Así que realmente para celebrar esto hoy hemos comenzado a subir. Y creo que hemos subido los primeros 4 programas a nuestro canal de YouTube, que yo voy a pasarles bien el link, pero nos pueden buscar como Ministerio Generación de Impacto Argentina o GIM Argentina. Allí está nuestro canal y allí pueden encontrar un poco la historia de todo nuestro trabajo, también toda la trayectoria, una parte de nuestro trabajo. A lo largo de estos años que quedó en los recuerdos de diversos audios visuales. Sí, queridos hermanos, queridos amigos, queremos realmente alabar a Dios por esta oportunidad de estar celebrando o estar aquí ya comenzando o cursando el programa número 40, y luego también nos va a poder buscar en YouTube. Y allí en nuestro programa estaremos compartiendo con ustedes los diferentes temas que vamos a ir subiendo. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, gracias por estar allí. Y realmente una trayectoria importante, ¿no, Silvia, en esto? Antes de darle una palabra a Silvia, yo quiero también mencionar y agradecer en forma especial a una gran hermana, una querida amiga, ya que nos une una relación muy especial desde mis años mozos, diríamos, ya que allá en mi juventud, en la provincia de Chaco, estaba yo sirviendo a Dios en mi iglesia local, y me presentaron a una jovencita también que comenzaba a estudiar Derecho,
y ella hija de un juez muy importante, Verónica Sanazo, y allí en un desafío ella entregó su vida a Cristo y siguió fiel hasta este día. Y yo recuerdo cuando comenzaba todo este tiempo de cuarentena y ella me decía: Oscar, ¿qué estás esperando? Porque sé que tenés algo de conocimiento de escatología de los últimos tiempos. ¿Por qué no haces un programa que nos bendiga a todos? Y realmente nunca imaginé que esto nos llevaría hasta el programa número 40, así que también debo ser honesto, era un reclamo que venía desde el corazón y la boca de mi cuñado y especialmente del pastor Gerardo Crimicín, pero especialmente también de mi hermana, quien está muy insistente en hacer algo, y toda la familia. Pero gracias a Dios estamos cumpliendo los 40 programas y esto va a pasar a nuestro canal de YouTube, así que iremos subiendo los primeros programas para poder tenerlo completo, hasta luego llegar a la transmisión diaria a través de Facebook y de YouTube al mismo tiempo. Sí, gracias queridos hermanos, queridos amigos. Y 40 días, no fueron 40 días seguidos, pero fueron ya 40 programas, algo más de 40 días, quiere decir. Entonces la verdad que estoy sorprendido. Yo decía, iremos por el programa número 20. ¿Te acordás, Silvia, que ayer te decía, qué sé yo, tenemos programas 20, 23 como mucho? Y resulta ser que ya estamos en el programa 40. No es poca cosa, es mucho, ¿no? Así que hace 2 días atrás, mientras hacíamos el programa, me acordaba de cuando hacíamos los tiempos de radio, y hoy, volviendo a escuchar los videos, nos acordábamos y escuchábamos, en realidad escuchábamos y nos acordábamos de todos aquellos tiempos de radio, aquellas noches después de los cultos, que con mucho frío hacíamos el programa y decíamos un poquito más para el Señor, y estábamos a veces hasta la 1:30 de la madrugada haciendo tiempos de radio con los chicos, con Marita, con Gerardo, con un hermano también, con Carlos, el vasco, que bueno, un saludo grande si en este tiempo nos escucha, nos ve. Pero fue un tiempo muy lindo el de compartir en radio, así que qué bueno, ¿no? Y que hoy el Señor nos sigue usando aquí en este tiempo estos tiempos escatológicos. Claro, a veces cuando hacemos este programa yo pareciera que estoy en un micrófono de radio nuevamente haciendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya sin más, el programa de hoy es intenso, es largo, al menos los versículos son abundantes. Vamos a comenzar leyendo. Es muy interesante. Yo le pido que tome su Biblia, que anote los pasajes, que los vuelva a leer en su casa 10 veces, y le va a traer de capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo, creo que los primeros 30 versículos, y luego desde el 39 hasta el 41, 42, no me acuerdo que habíamos marcado, Silvia. Sí, del 39 al 43. Hasta el 43, bien. La lectura toda tuya. Gracias. Vamos a compartir entonces en San Juan 4, desde el versículo 1. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, siendo a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana?
pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de ese agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bien, después seguimos leyendo lo que falta de este pasaje, que es la parte profética. Hasta aquí hay una predicación clara del Evangelio y muy interesante lo que ocurre. Yo quiero hacer una reseña para que podamos ubicarnos en tiempo, en espacio, pero también podemos ubicarnos históricamente. El reino de Israel había sido dividido en 2 partes. Cuando muere Salomón, no vamos a analizar ni por qué, se divide en 2 partes: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedaron 10 tribus de Israel, y el reino del sur compuesta por Judá y Benjamín, más los levitas, que eran las tribus que debían ser los Cohen, los sacerdotes de Dios, y ministrar en medio de sus hermanos, para quienes no había ningún tipo de herencia terrenal. Ellos debían dedicar su vida a ministrar, a servir en el altar del Señor. Bien, hasta ahí eran 2 naciones, era una sola nación que se dividió en 2 inmediatamente. El rey Jeroboam, que no tenía sangre real, sino que organiza la rebelión y se queda con un grupo de gente. Inmediatamente el rey Jeroboam prohíbe algo que Dios había instituido. Lo que Dios instituyó es que la adoración a Dios se hacía en el templo que estaba en Jerusalén.
no se podía adorar en otro lugar que al menos una vez al año cada israelita debía ir a adorar en el templo que Dios había edificado, que Dios había mandado se edifique, y que lo terminó el rey Salomón allí en Jerusalén. Entonces, lo que hace Jeroboam es, dice, bueno, ya la capital de este reino ya no va a ser Jerusalén, sino instituye como capital la ciudad de Samaria. Y allí también comienza una adoración herética, porque se vuelve a la adoración al becerro de oro y comienza a desviarse el pueblo de Israel tras una adoración totalmente herética, idolátrica, que habían hecho por una vez allá en el monte Sinaí, cuando Moisés aparentemente no volvía. Se hicieron becerro de oro, lo adoraron, y la ira de Dios cae en ese campamento hasta que hay una mortandad, y luego Moisés intercede y Dios perdona ese pecado. Bien, el reino del norte, que era el reino de Israel, las 10 tribus, siguió avanzando en su pecado, y el peor de los pecados que va en contra de Dios es todo lo relacionado con la adoración a todo tipo de imágenes, porque dice la Biblia que detrás de las imágenes que adoramos, aunque uno lo vea tan lindo, tan bonito y con cara de muy santito, detrás de esas imágenes hay demonios realmente a quienes nosotros invocamos. Y no lo digo yo, no se enoje conmigo, lo dice la Biblia. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, estos siguen así, y un día el reino de Asiria invade y toma prisionero al reino del norte, lo traslada para Asiria, allí es llevado cautivo, y además de esto el rey de Asiria deja a unos pocos pobladores, dicen, lo más pobre de la tierra, lo más inculto, a los que no servían para sus propósitos, los deja por allí, que ellos se encarguen de sembrar, de cuidar ovejas y de pagarle los tributos que había que pagarle. Y comienza a haber un grave problema. Dice que las mismas fieras del campo mataba a la gente, y ellos piden auxilio al rey, y el rey de Asiria consulta, dice, lo que pasa es que esta gente adoraba a Jehová, y Jehová no está siendo adorado. Pero antes de que ocurra esto, el rey de Asiria deja un pequeño remanente de israelitas, pero trae gente de otros lugares, de otras naciones que había conquistado, lo mueve hasta esa tierra para que nunca más se rebelen contra él. Y ahí se hizo una mezcla de gente de todo tipo de raza, de los que no eran israelitas, de todo esto, y comienza un problema grande. Las fieras del campo le atacan y le dicen al rey de Israel, mirá, al rey de Asiria, perdón, esa tierra adoraban a Jehová y ahora no se le está adorando, así que consiguen algunos levitas, alguien que vuelva a enseñar el culto a Dios. Pero ahí se arma el primer sincretismo, porque la gente que estaba allí no adoraba a Dios, sino trajeron sus propios dioses, sus propios ídolos. Trajeron imágenes de tal o cual Dios, y realmente le dijeron, bueno, pero también hay que adorarle a Jehová aquí. Y así se hizo una mezcla terrible, de tal manera que los judíos, los que habían quedado de una sangre pura, rechazaban que eso que estaban ahí fueran sus hermanos, y no se hablaban directamente, no se relacionaban, porque los judíos lo miraban realmente con mucho desprecio, porque ellos querían representar lo que no eran, porque vivían en el territorio de Israel, más no eran israelitas genéticamente, se habían contaminado genéticamente, y dice la Biblia
que judíos y samaritanos no se hablaban, no porque tenían problemas en la frontera ni porque eran países diferentes, sino que los judíos no le hablaban a los samaritanos porque ellos no lo consideraban sus hermanos. La sangre se había contaminado y ellos no lo reconocían como judíos a esos samaritanos que estaban allí, aunque se enseñó que había que adorar a Dios, que Jacob, que su familia vivió en esa zona. Bien, esta es la reseña histórica de por qué había mucho resentimiento entre y samaritanos. Yo acá quiero también agregar otra cosa, que Jesús prácticamente nunca predicó fuera de el entonces reino del sur o reino de Judá o el verdadero Israel, lo que quedaba de Israel. Jesús no predicaba, si bien él había asistido a las fiestas de boda, él vivía en Galilea, pero Galilea se consideraba, si bien era parte de otro país, pero se consideraba parte del reino del sur, parte de Israel, y de alguna manera los que habitaban en esa zona de Galilea era un grupo de judíos que allí se sentaron, y entre ellos estaban María, José, casi todos los discípulos también salieron de ahí. Ellos eran judíos, eran reconocidos y eran judíos, si bien esto estaba al norte del reino del sur, pero esa zona era una zona judía. Eso es para ubicarnos geográficamente. Y la mayoría de los judíos rodeaban esa tierra de Samaria y evitaban atravesar Samaria por la gran contaminación espiritual que ellos le atribuían a los samaritanos. Aún Jesús, no hay registro de que antes o después de esto volvió a pasar por Samaria. Y en ese momento, en ese contexto, Jesús llega a ese pozo, los discípulos van a comprar comida, dice, llegó como a la hora sexta, es decir, sobre el mediodía, muy cansado aparentemente. Él se sentó y le dijo, vayan ustedes a comprar comida, yo me quedo acá, pero se iba a pasar. Viene esta mujer al pozo, y tal vez para aquellos que hemos crecido en una ciudad donde el agua se encuentra al abrir un grifo, no podemos entender que en ese tiempo, salvo la gente gente de campo, que conoció lo que es vida de campo, sabe que el agua en el campo hasta el día de hoy hay lugares donde hay un pozo donde ir a buscar agua. Y para toda actividad en ese pueblo que estaba cerca de ese pozo, el agua que se consumía se buscaba en ese pozo. Y esto a modo de reseña nada más, esta mujer que fue a buscar agua a esta hora era una mujer de una vida non santa. Entonces, también ella era un poco despreciada por su sociedad. Entonces iba en un momento que la mayoría de las mujeres no iban a buscar agua, iba en un horario del día que los demás no iban a buscar agua. Ahí iba ella porque era objeto de burla, objeto de desprecio, seguramente de alguna agresión verbal, porque cuando uno estudia y Jesús le habla, le dice, bien has dicho porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y habrá recibido todo tipo de cuestionamiento. Ese es uno de los motivos por el cual ella se fue a esa hora a buscar agua. Pero Jesús, que está buscando al pecador no para condenarle, sino a perdonarle, fue a sentarse ahí. Me imagino los discípulos sorprendidos de que ya le dijo, bueno, vamos a Galilea, pero vamos por Samaria. Y se sentó allí junto a ese pozo, y él no se sentó allí de casualidad porque quisiera tomar agua. Él estaba esperando no para tomar, sino para dar agua. Porque vemos que al final Jesús termina tomando el agua, no hay registro de que él haya tomado el agua del pozo.
pero seguramente sí, él era humano, comía, tomaba agua, pero cuando los discípulos querían que coma, y él le dijo, yo tengo otra comida, otras cosas más importantes, y los discípulos que nos representan a nosotros, nuestra incredulidad, en nuestros cálculos, en las cosas que pensamos, que decidimos. Y ellos dijeron, ¿de dónde habrá sacado comida este? ¿Para qué nos mandó a buscar? Si ahora... todo ese tipo de cuestionamiento, ¿no? que realmente a veces le hacemos a Dios. ¿Para qué nos pide esto si después nos manda a hacer otra cosa? Bien, muy interesante lo que pasa con esta mujer. Y yo me imagino en ese momento que la mujer llega al pozo y se sorprende de ver a un hombre con los temores de poder ser agredida en ese lugar solitario. Estaba allí un hombre y era muy común que una mujer que fuera encontrada en el campo era agredida sexualmente, sobre todo, y con cuánto temor habrá empezado a sacar agua, hasta que la mayor sorpresa estaba en que ella mira y para colmo era un judío, y se le notaba porque al judío se le notaba, se vestía diferente a todo el mundo. No andaba con lo último de la moda, siempre estaba vestido con las ropas rituales que debía vestir un israelita. Y se encuentra allí con Jesús y ella dice, para colmo, un judío. Y dice, bueno, no tengo temor, no me va a hacer nada porque un judío abomina tocar una mujer samaritana. Pero su gran sorpresa fue que Jesús le habló. Yo quiero decirle, mi amigo, mi amiga, hermano querido, que Jesús está buscando, Él se va intencionalmente a buscar al pecador. Él está buscando. Él vino a eso y Él fue a Samaria a eso. Fue a buscar esa mujer, condenada por la sociedad, pero amada por Dios. Mirada por Dios, y Dios tenía ese deseo profundo de encontrarse con esa mujer despreciada, y no es que haya sido inocente, sino que despreciada por sus actos, pero Dios la estaba buscando para perdonarle, para amarle, para mostrarle el verdadero amor que hasta ese momento ella no había encontrado, y él comienza a decirle, dame agua, y ella lo primero que le dice, ¿cómo? Siendo judío me hablas y no solo me hablas, me pides que te dé algo. Para un judío esto era asqueante. Era asqueante que una mujer le pasara y que sea una mujer samaritana. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te habla, le pedirías tu agua. Y ella con su pensamiento le dice, pero Señor, ¿con qué me vas a dar si no tienes con qué sacar? Y este pozo es profundo. Y comienza toda una conversación y él le dice, si tú supieras quién te está hablando, le pedirías tu agua y él te daría agua de vida. Y comienza a hablarle de esa manera y allí comienza ya una conversación mucho más personal. Cuando él le dice, bueno Señor, dame esa agua, porque él ya pensaba que él nunca más tendría que venir al pozo a buscar agua para beber. Y él le dice, ve y busca a tu marido para que yo le dé esta agua. Esta agua que te quiero dar, porque no es solo para ti, es para toda la familia. El Evangelio es para todos, no es para una persona. El Evangelio cuando viene, el Señor quiere que entre en la casa, no en una persona, sino en toda la casa. Si le habla a una mujer, quiere que sea para la mujer, para el marido, para los hijos. Si entra a través de un hombre, quiere que sea para el hombre, para la mujer, para los hijos, para toda la familia. Como nos ocurre a nosotros cuando entró el Evangelio, queríamos que llegue a toda la familia, porque habíamos encontrado agua viva. Le dice Jesús, nunca más tendrás sed de tus pecados. Y él le dice, trae a tu marido, y ella le dice, Señor, la verdad que yo no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, mujer, eres sincera. Qué bueno es acercarnos a Dios con sinceridad. Qué bueno es acercarnos al Señor con sinceridad, diciendo, Señor, la verdad este es mi pecado. Señor, yo soy esta persona, no voy a esconderte, esta es la verdad. Y él le dice, porque 5 maridos has tenido,
y el que tienes ahora no es tu marido. Él no le dijo, ve, sepárate de ese hombre, pecadora inmunda, deja a ese hombre. No, le dijo, bien has dicho, mujer, has confesado. El Señor quiere perdonarte, quiere organizar tu vida. No quiere que sigas así, quiere a partir de ahora hacer algo nuevo en ti. Dice que ella ni siquiera llevó el agua que vino a buscar, sino que dejó allí su cántaro, corrió hasta la ciudad y le avisó a los hombres de la ciudad, no a las mujeres, a los hombres, porque eran los hombres los que decidían quién, si se hacía o no. Las mujeres podrían decir, pero mi marido no me va a dejar, y a veces ocurre. Muchas mujeres, las damas invitan a otras damas, a otras mujeres a ir a la iglesia y dicen, no sé si mi marido me va a dejar. Pero cuando el Evangelio llega al varón, el varón trae su familia. Así que esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Y queridos amigos, y ella viene y le dijo, allá encontré un hombre que me dijo toda la verdad. Que me dijo toda la verdad. Y para mí que es profeta, dijo, y para mí que Él es el Cristo, el que estábamos esperando. Y antes de eso, cuando Él le habla de todo esto, cuando Jesús le habla antes de que ella vuelva a su pueblo, ya se olvidó de cómo era su vida y ya quiso empezar a enseñarle religión a Jesús. Porque le dijo, mira, acá hay una gran confusión, porque nuestros padres dicen que hay que adorar en el monte, ustedes dicen en Jerusalén, esto es un lío bárbaro, no sabemos, y acá podríamos decir, mira, ustedes dicen que hay que adorar las imágenes, ustedes dicen que no hay que adorar, nosotros decimos que sí, que es la Virgencita, que es San Cayetano, San Expedito, que toda la vida le hemos pedido cosas, ustedes enseñan que no hay que hacer esto, dice, ¿cuál es la verdad? Dice, se debe adorar acá o allá. Y Jesús le dijo, mira, viene un tiempo en que ni acá ni allá, porque Jesús estaba hablando que Jerusalén iba a ser destruida, que se iba a terminar el templo. A partir de él se termina la adoración en el templo físico y comienza una adoración a Dios en el alma, en espíritu y en verdad. Y le dijo, mira mujer, ustedes los samaritanos hablan de cosas que no entienden. Nosotros los judíos sí sabemos lo que decimos. Y fíjense que hay una promesa en la Biblia que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Y Jesús dijo algo, y eso recuérdalo para siempre. La salvación viene de los judíos. Le dijo, ustedes hablan de lo que no saben. Alguien le dijo que acá hay que adorar. A usted le enseñó la abuela, el abuelito, la tía, la hermana que hay que prender una vela. A usted le enseñaron que hay que hacer esto. Pero la Biblia dice, nosotros los judíos sí sabemos quién es Dios y dónde debe adorarse a Dios. Porque en verdad, le dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. Y le dice, Señor, para mí tú eres profeta. Y le dice, también dicen a los judíos, y se ha escuchado por allí, que tiene que venir el Mesías, el Cristo. Y lo que a mí me sorprende es que una de las pocas veces donde Jesús abiertamente dice, yo soy el que habla contigo. Es una de las pocas veces donde Jesús dice claramente, sí, ese soy yo. Y ella creyó en esto, creyó que Jesús era el Mesías, fue corriendo, trajo a la gente y allí toda esa ciudad empezó a escuchar el Evangelio. Y yo quiero decir una cosa, cada predicación de Jesús entre los judíos en Jerusalén no tuvo el efecto que tuvo ese día en Samaria. Los judíos, si bien muchos se convirtieron al Señor, pero le cuestionaban todo. Pero esa gente que no lo conocía, cuando lo conoció, lo recibió de todo corazón. Y me gustaría aquí que podamos leer desde el 39 en adelante, porque aquí viene ya la parte, esta es la introducción, yo no lo voy a hacer muy largo. Aquí viene ya la parte profética.
desde el verso 39 hasta el 43, Silvia, por favor. San Juan 14, versículo 39. 4, San Juan capítulo 4. Perdón, San Juan capítulo 4, desde el 39 al 43. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Qué interesante. Y acá la palabra profética escondido en este pasaje es 2 días. 2 días se quedó Jesús. 2 días estuvo fuera de Israel. 2 días estuvo Jesús con los samaritanos, con los que se convirtieron masivamente a Cristo. Ellos que no eran del pueblo de Israel, se convirtieron masivamente y realmente con alegría. Él se quedó 2 días con ellos. Un judío, 2 días con los samaritanos. Esto es increíble. Pero acá volvemos a un pasaje bíblico del capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Si lo tomamos este versículo proféticamente, el Señor salió fuera de los judíos por 2000 años. Él dejó Jerusalén, Él dejó Israel. La única vez, el único registro que Jesús dejó y entró a un pueblo totalmente sin sangre judía, dice que Él entró y estuvo 2 días. Así también el Señor salió simbólicamente de en medio de los judíos. 30 años después que Jesús fue crucificado, el Señor sale de en medio de los judíos cuando Israel es expulsado de su tierra, muere. Hay una muerte espiritual del pueblo de Israel y comienza una era, la era de los gentiles, que eran los samaritanos. Los samaritanos eran los gentiles, los aborrecidos por los judíos, porque no eran pueblo. Y Jesús y el Señor le dice a través de Moisés a su pueblo: les provocaré celos con otro pueblo que no es pueblo. Y seré hallado, dice en Isaías, de los que no me buscaron. Ellos no fueron, esa mujer no fue a buscarlo a Jesús, fue a buscar agua. Jesús fue a buscarle a ella. Y ellos que no estaban buscando al Mesías, encontraron al Mesías. Y allí estuvo el Mesías 2000 años. A partir de allí, proféticamente, el Señor nos estaba anunciando que por 2000 años Él iba a dejar de lado a su pueblo, Israel, e iba a ir a estar 2 días o 2000 años con los gentiles. Y yo quiero leer un pasaje más en Oseas, que vamos a leer, ya hemos estudiado, pero vamos a estudiar desde otra óptica. Así, rápidamente, Oseas capítulo 5, versículo 15, dice lo siguiente. Oseas capítulo 5, versículo 15, usted está anotando. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Qué interesante este versículo 15, dice: andaré entre ellos, y luego volveré a mi lugar hasta que busquen mi rostro, dice. ¿Cómo dice después? En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán, porque no quisieron. Fíjense que esta palabra se cumple aquel día cuando Jesús entra por última vez a Jerusalén, el día domingo, cuando Él va a ser crucificado,
mira a Jerusalén y llora y dice: Jerusalén, Jerusalén. Dice que apedreas, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, en verdad, y no me acuerdo bien como en hebreo la palabra, y dice: no me verás más hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. E Israel todavía no ha dicho esa palabra: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todavía no ha pronunciado esa palabra. Israel le dice: andaré y me volveré a mi lugar. Dice: hasta que busque mi rostro. En su angustia me buscarán. Dice que Israel, después de una tremenda angustia, que eso ya lo hemos estudiado también, lo va a buscar. Y dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2 de Oseas, ¿cómo dice Silvia? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Nuevamente aquí encontramos los 2 días proféticos de Dios. Vida nos darás después de 2 días, porque por 2 días nos dejó muertos, porque nosotros buscamos la muerte. Dice, Él hirió y nos vendará, dice, porque 2 días nos va a dejar, dice, porque Jesús dijo: no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tremenda esta palabra, tremenda esta profecía, que una vez más se predica y se cumple aquí en el pozo de Jacob, con la mujer samaritana y con el resto de Samaria, que nos representa a nosotros, a los que no somos judíos, a los gentiles, a los que no éramos pueblo, pero ahora por Cristo somos pueblo. Aquellos que no le buscábamos a Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no le estaba buscando a Dios. Yo no le estaba buscando a Dios, y Dios me persiguió hasta que me alcanzó, como a esta mujer que estaba ahí. Dios me fue a buscar allí donde estaba, en el peor de mis pecados. Y digo así claramente porque el día, si bien muchas veces, aun cuando era muy chico, el Espíritu Santo vino sobre mí, en ese momento yo pertenecía a la religión católica. Porque hoy no es que pertenezco a la religión evangélica, porque el evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Yo recuerdo un día que el Espíritu Santo vino sobre mí, yo no entendía nada, y me dijo que yo sería su siervo y sería pastor y sería evangélico, que a partir de allí odié a los evangélicos. Por muchos años lo odié y me rebelé contra Dios, porque decía: nunca voy a ser evangélico y nunca voy a ser pastor. Y realmente me fui en mi rebeldía, y allí Dios me estaba buscando. Y siempre recuerdo la noche que me encontró. Yo estaba tomando bebidas alcohólicas con un grupo de amigos, y ese sí que podríamos decir, realmente estaba con los vagos, porque éramos todos vagos los que estábamos allí, pero vagos de vagancia terrible. Y allí uno de esos vagos, que yo no sabía que estaba lejos del Señor, y me canta una canción que partió mi alma en dos, y nunca más olvidé esa canción que hablaba del sacrificio de Cristo. Era nuestro guitarrero, el guitarrero del grupo. Y realmente fue impresionante, porque eso hizo que, no inmediatamente, pero fue lo que a posteriori me llevó a nunca más olvidarme, hasta que un día me rendí a Cristo, y acá estoy, habiendo sido alcanzado, porque yo no le buscaba. Dice: y me hallarán los que no me están buscando, mientras los judíos hoy están buscándolo desesperadamente, a su manera. Por eso no lo hallan. Pero hay judíos que ya han decidido buscar a Dios a través de Jesucristo, y hay tremendas conversiones a Cristo, así como aquella primera iglesia primitiva que estuvo compuesta en su totalidad por el pueblo judío. Así que Jesús dijo claramente: la salvación viene de los judíos. La primera predicación vino de los judíos. El mayor apóstol, predicador, y quiero decir que fue el último de los apóstoles de los gentiles. Si usted escucha
por ahí fulano de tal, el apóstol, salga huyendo. El último apóstol a los gentiles fue el apóstol Pablo. Así que realmente, y él era judío entre judíos, como decir, de todos los discípulos de Cristo, de los 12, que si bien cuando Judas se ahorca, eligen a otro, un reemplazante de Judas, pero no es el que Dios eligió. Dios luego elige al apóstol Pablo para ser un verdadero apóstol, y de todos los apóstoles era judío entre los judíos. Él sí que estaba preparado como rabino. Y realmente eso es algo que impacta realmente de la vida del apóstol Pablo. Y allí también, proféticamente, Dios nos habla que hay 2000 años que va a dejar al pueblo de Israel para estar con otro pueblo que no era pueblo, un pueblo que no le estaba buscando, que estaba viviendo la vida adorando lo que mejor le parecía, haciendo lo que podía. Y yo me acuerdo de mi tiempo, que era católico, yo creía en lo que podía y hacía como me parecía. Si me decían que hay que hacer 10 señales de la cruz, yo hacía 10. No me pregunte por qué. Si había que hacer tal, repetí este rezo y leía, no creía nada, pero había que hacer eso. Así que es interesante. Así como la mujer samaritana era mi vida, así como era en Samaria, yo no lo estaba buscando al Señor, pero el Señor me encontró a mí. Porque dice el Señor, seré hallado de aquellos que no me buscaban. Y el Señor cumple esta promesa y dice que por 2 días, por 2000 años, Él se fue de Israel. Y el versículo 43 del pasaje que hemos leído dice, ¿de qué manera, Silvia? 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después salió de entre los gentiles. ¿Sí? Le dejó la palabra, los abrazó, los recibió y volvió a los judíos. El Señor va a volver a los judíos, va a volver después que la iglesia sea arrebatada. Y yo quiero decirles, mi querido amigo, mi querido hermano, nosotros somos este pueblo representado aquí. Por 2 días o por 2000 años, Jesús estuvo solamente con nosotros como la iglesia gentil, pero tiene que volver, tiene que dejarnos a nosotros, pero no nos va a dejar en la tierra, nos va a dejar junto al Padre, protegido, nos va a dejar junto a Él, nos va a llevar con Él y vamos a volver con Él a la tierra. Porque ya está a punto de empezar el 3er milenio, el tiempo de los judíos comienza nuevamente. Por 2000 años, por 2 días, Jesús dejó al pueblo de Israel para estar con nosotros, pero termina nuestro tiempo, el tiempo de los gentiles. Pero Jesús dijo, pero yo me voy y no los voy a abandonar, no les voy a dejar solo, voy a preparar morada, decía el capítulo 14 de San Juan, los primeros 3 versículos que estudiábamos ayer. Y cuando prepare la morada, volveré de nuevo, los voy a tomar, me los llevo conmigo. Y luego sí, con Israel. Al final de los 2000 años, 2 días de Dios. Y quiero decirle que los 2 días están cumplidos. Los 2 días ya se cumplieron. Está listo la trompeta que vamos a escuchar los gentiles, con la que seremos arrebatados, está a punto de sonar. Porque debe comenzar. El Señor debe volver. ¿Cómo dice el versículo 43, Silvia? 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días. Esos 2 días está a punto de comenzar. 2 días que Él estuvo con nosotros. 2000 años con la iglesia gentil. 2 días con nosotros. Pero tiene que volver a los judíos. Así que yo quiero dejarle este pensamiento, esta reflexión, queridos hermanos, queridos amigos, y yo te invito que en este último día tal vez tomes la decisión de recibir a Jesús en tu corazón, que lo puedas recibir allí, que lo puedas recibir en tu corazón y que no olvide que Él te está buscando, a ti que no lo buscaste a Él
Él te está buscando a ti. Pero no dejes que pase tu tiempo tampoco. Aprovechá como aprovechó la mujer samaritana, que vio su gran oportunidad. Y si bien ella no fue a buscar al Señor ese día, pero lo encontró, fue hallada por el Señor. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, te dejo con este pensamiento. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, simplemente dile, como dijo la mujer samaritana: Señor, esta es mi verdad. Esta es mi verdad. Yo no te voy a ocultar, yo te pido perdón. Simplemente así, no tienes que agarrar un rosario, no tienes que agarrar un crucifijo. Todo eso es idolatría para el Señor. Solamente no tienes que rezar con un rezo, tienes que hablar con tu boca lo que hay en tu corazón y decirle: Señor, yo reconozco que no te estuve buscando, pero hoy quiero recibirte en mi corazón. Así que, querido hermano, querido amigo, simplemente dile: Señor, perdona mis pecados. Y si como cristianos no hemos estado viviendo la vida que al Señor le agrada, Él es fiel y justo para perdonar. Porque este es nuestro tiempo, no para abusar, no para mañana seguir pecando, sino para recibir ese mensaje: vete y no peques más. Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Así que te dejo con esta reflexión. Y gracias por estos 40 programas. Mañana no vamos a estar al aire porque tenemos otro compromiso, como todos los días lunes, con nuestro ministerio. Si Dios quiere, si el Señor no ha venido todavía, estaremos el día martes juntos, tal vez comenzando una nueva serie. Vamos a ver cómo el Señor nos guía. Así que, y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos este día. Silvia, tu saludo para todos. Gracias por estar ahí. Y estaba meditando en la palabra de hoy y pensar que antes estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, dice la palabra, y entonces uno hacía o uno hace lo que la corriente de este mundo le guía, le enseña, le dice. Pero en esta noche el Señor viene con esta palabra de que Él nos invita a tomar de ese agua, que yo creo que todos tenemos sed. Vos que estás del otro lado, yo creo que tenés sed de Dios, de conocer a un Dios que es vivo, un Dios que es real, un Dios que resucitó y que te está invitando, está golpeando la puerta de tu corazón para entrar, para sentarse en tu corazón y decirte: yo quiero ser el dueño de tu vida y de tu corazón. Así que esperamos que puedas ser uno de aquellos que quieran beber del agua de la vida eterna. Es el mejor paso para la vida eterna, recibirlo a Cristo en tu corazón. Y vamos a orar por todos aquellos, por esas peticiones que están aquí en la pantalla, aquellos que nos van a seguir pidiendo a medida de los días, ¿no? Y vamos a orar por María Silvia. Gracias por esos saludos que nos dice Gloria, por todos aquellos que nos escribieron, por Verónica, por Pablo, por todos los que están siempre ahí. Muchas gracias por estar y queremos que ser de bendición para cada hogar. Así que qué lindo es cumplir los 40 programas junto al Señor, junto a la familia, junto a la iglesia, a todos aquellos que nos están escuchando. Así que sigan este tiempo meditando y que tengan muchas bendiciones. Así, queridos amigos, queridos hermanos, desde ya gracias por su acompañamiento, por esta propuesta. Gracias a todos los que están del otro lado. Invitarles a que, si el Señor no ha venido todavía, el martes 20:30 aprox estamos compartiendo un programa semejante a este, como el Señor nos guíe. Y bueno, realmente seguimos cuidándonos en esta supuesta pandemia y que el Señor saque a luz todo lo que en este tiempo está oculto. Aunque sí quiero decirles que esto no va a volver atrás, que nunca más va a ser nada igual, porque ya la venida de Cristo está muy cerca. Dios te bendiga, querido hermano, Dios te bendiga, querida iglesia, Dios te bendiga con lo mejor del trigo, lo mejor de la miel. Si Dios quiere, hasta el día martes.